grabando. Ok, correcto. Ya me lo avisaron, ¿no? Bien, ayer hablábamos entonces, pasamos por lo que es el tema de significado, ¿verdad? De la palabra escatología y abrimos el abanico de temáticas dentro de esta materia que es escatología, como es la muerte, ¿verdad? Y la muerte la estudiamos desde el punto de vista escatológico, ya que es una de las inquietudes, ¿verdad? Que para las personas que quieren tener fe en Dios y que desean de alguna manera satisfacer, ¿verdad? La necesidad de conocer qué va a ser del futuro, qué va a suceder. La muerte para la ciencia es un estado irreversible, pero que desde el punto de vista espiritual y religioso se busca una respuesta, no tan concluyente como lo hace la ciencia, ¿verdad? Al decir que es irreversible, no hay nada más después de la muerte, es el cese de las funciones vitales, el ser humano muere y ya. Así también hay, desde el punto de vista religioso o espiritual, algunas doctrinas, algunas teologías que establecen que no hay más, nada más allá. Una vez que la persona muere, ya no hay más, no hay más nada que buscar. Eh, son los que creen en la aniquilación del alma, del espíritu. Una vez que el hombre muere, ya desaparece. Vimos esta clase ayer y ya la tenemos por allí en YouTube para que ustedes la puedan ver. Se compartió el link a través del WhatsApp. Hoy vamos a hablar el aspecto sobre el estado final, ¿verdad? Como lo vemos aquí, el estado final. Ya me falta subir un poquito aquí ya. ¿Ok? Este material que estoy presentando aquí es de un libro de teología bíblica y sistemática. Es de Bill Croft, ¿verdad? Yo tengo Schiffman, tengo Adam Clark e inclusive Moody, pero tomé el capítulo 69 de Bill Croft, teología bíblica y sistemática. Me pareció muy bueno, ¿verdad? Para compartirlo con ustedes. El, habla del estado final. Una vez que pasa por la muerte, como ayer, todo ser humano para entrar a este mundo debe nacer, ¿verdad? Y para poder salir debe morir. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, tuvo que tomar esa vía. Para entrar a nuestro mundo tuvo que nacer. Y para salir de él tuvo que morir. Luego de la muerte está el estado intermedio, que es entre ese periodo, ese proceso entre la muerte y la resurrección, ¿verdad? Hablamos de eso ayer. Pero una vez que la persona resucita, luego luego de la resurrección, entonces, ¿qué va a acontecer más allá? ¿Cuál será ese estado final? ¿Cuál será el producto de todo este proceso? Entonces nosotros hablaríamos aquí del juicio final, ¿verdad? Este juicio final determina, ¿verdad? El estado de aquellos que aparecen, ¿verdad? Delante del trono, del juicio de Dios. Dios establecerá un juicio eh, sobre todo. Dice que Dios va a juzgar cielos y tierra. Dios va a juzgar todas las cosas. Eso lo vamos a ver en la línea escatológica al final, en el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Pero hay un destino final para los malvados. Ajá. De Daniel, en el capítulo 12 dice que habrá una resurrección. Esta resurrección tiene el sentido de traer, ¿verdad? Unificar primeramente al ser. Es donde los tres elementos que fueron separados, ¿verdad? El alma,
va al lugar donde tenga que ir, dependiendo cómo se comportó, puede ir al paraíso o puede ir al lugar de tormento, que es el que está activo en este momento. Aquí quisiera hacer un paréntesis, ¿verdad? Para hablar un poco acerca de esto, que quizás ayer no lo tocamos desde esa perspectiva. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra infierno, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra infierno, es ese lugar que tiene que ver con una condenación, ¿verdad? Tiene que ver con un castigo. Y, y hay tres palabras que hablan de este infierno como un lugar donde las personas van a estar como un castigo, ¿no? La palabra infierno denota el Hades, el Seol, ¿verdad? Y el Tártaros. Hades, Seol y Tártaros. Eh, Siempre el temor en el Antiguo Testamento es que eh, se le clamaba a Dios pidiéndole, no dejarás que tu siervo quede en el Seol o que quede allí en el Hades, no, sino que se pedía por una resurrección para salir de aquella condición, del estado, ¿verdad?, de condenación a un estado de bendición, ¿verdad?, de vida eterna, pero en bendición. El Hades, también tratado como infierno, el Seol también tratado como infierno, y el Tártaros, que se traduce en lago de fuego y azufre, que también es parte de ese castigo, es parte de ese infierno. En el Antiguo Testamento había un lugar especial en el Hades, era conocido como el seno de Abraham, ya lo hablamos ayer, ¿verdad? El seno de Abraham, donde llegaron las almas que se cuidaron o cumpliendo, obedeciendo la ley y obedeciendo la palabra de Dios transmitida a través de los profetas. Hoy en día tenemos nosotros el paraíso de Dios, establecido por el Señor Jesucristo después de la muerte en la cruz del Calvario. Él le dijo al hombre que moría junto a él en la cruz del Calvario, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le habló del seno de Abraham. Cuando él muere, desciende a las profundidades, como lo dice el escritor a los Hebreos, y se trae cautiva la cautividad a los que estaban en el seno de Abraham y los traslada hasta el paraíso, donde hoy en día descansan aquellos que han partido con el Señor, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que se encuentran en aquel lugar. Y el otro lugar, que es el lugar de tormento, donde quedó aquel hombre rico, en la historia de Lázaro y el hombre rico, aquel lugar está aún vigente y aún se está llenando de personas. Esto es algo que nos tiene que reflexionar, hacer reflexionar y que tenemos la palabra profeta segura en predicar, evangelizar, hacerlo con bastante diligencia, ya que si esas almas se pierden y nosotros no, Dios nos va a pedir cuenta por eso. El apóstol Pablo usa una expresión y dice, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si yo no predicara el evangelio. Es necesario la predicación del evangelio. Es una necesidad para nosotros, es algo necesario, entendiendo la premura de la palabra necesidad, y que es impuesta, no es opcional, no es que si yo quiero lo hago y si no, 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 es impuesta la necesidad, debo hacerlo porque y ahí está la advertencia de que Dios nos llamará a cuenta. Todos daremos cuenta delante de Dios. Lo vamos a ver durante la línea, cuando estemos viendo la línea escatológica la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, el estado final. Habrá un estado final tanto para los malvados, ¿verdad? Como para los justos. Aquí estamos viendo lo que es el estado final para los malvados. El lugar en que serán consignados ellos, ¿verdad? Nos dice que es evidente que hay algunas teologías, como decíamos antes, que hay algunas teologías que tratan, ¿verdad?, de desterrar la idea de un castigo eterno. Quieren eliminarlo. Por supuesto que ese es un tipo de predicación que no a muchos les gusta. Es decir, que va a haber un castigo. Le llama la atención.
Están los aniquilacionistas, ¿verdad? Ellos están presentados en las sectas como los adventistas, los de amanecer milenario y los abogados de la inmortalidad condicional. A estos dependen también los testigos de Jehová que utilizan este tipo de teología, ¿verdad? Ellos creen que una vez que el hombre muere, ya no hay más, ya no hay más nada, ya no hay castigo, no hay sufrimiento. Y de alguna manera, para desvirtuar esto, tratan de decir, ¿verdad? Que Dios no es no tenemos un Dios tan malo, que Dios no es tan malo como para poner a sus hijos, agarrar a sus hijos y echarlos en la candela, ¿no? Y ponerlos a que se quemen allí. Pero no hablamos de maldad en Dios, sino de justicia. Se dice que Dios es justo, ¿verdad? Dios es inmutable. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Él no cambia. Él es justo. Él dejó y advirtió para los pueblos y para la nación de Israel cuando les dijo, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Solamente que el ser humano tiene que escoger. En vida es que se escoge hacia dónde se va. Ya después de muerto, ya no hay con ese tipo de escogencia, ¿verdad? Es por eso que nosotros predicamos el Evangelio, ¿verdad? Para que las personas no vayan a aquel lugar. Entonces, hay evidencia de un estado, ¿verdad? Final para aquellas personas. La Biblia lo habla. Ajá. La Biblia lo habla eh, eh, reiteradamente, ¿verdad? Dice, la Biblia habla también de un horno de fuego, Mateo 13:42, y de un lago de fuego, Apocalipsis 20:14 y 15. Este lago de fuego es el tártaro que le hablaba hace un rato, ¿verdad? Dice, los cuales forman un contraste con el mar de vidrio como cristal, de Apocalipsis capítulo 4, verso 6, y los términos prisión, primera de Pedro 3:19, como el abismo, Lucas 8:31, y la palabra tártaros de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Se usan también del hecho de que los términos precedentes son todas las designaciones locales. Podemos inferir que el infierno es un lugar, ¿verdad? Ya la Biblia deja bien claro que hay un lugar para aquellos que desobedecen a la palabra y es una advertencia. Hay un dicho por ahí que dice que guerra avisada no mata a soldados y si lo mata es por descuidado. Ahí está la Biblia. Hay algunas palabras que utilizamos y que son cuestionadas porque no aparecen en la Biblia, ¿ok? No aparecen en la Biblia como tal, como nosotros las mencionemos, pero sí está la evidencia bíblica de que existen. Quizás nosotros le damos el concepto para tener una idea de lo que se refiere, ¿verdad? Eso lo vemos nosotros cuando vemos la materia de bibliología, ¿verdad? El análisis de las palabras utilizadas en la Biblia, lo que aparece, lo que no aparece, las poblaciones, etcétera. Eh, Están allí, es evidente. La palabra, por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero es evidente que existe, ¿verdad? Está Trinidad, que hay evidencia de que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y así otras palabras que quizás no aparezcan en la Biblia, evidencia de que la Biblia las menciona, así como el lugar de tormento menciona. Cuando nosotros comparamos, ¿verdad? Es- Aló, profesor.
Profesor, prende el audio. Ahora sí. Profesor, prende el audio. Ok, ahora sí. ¿Me están escuchando? Ok, perfecto. Ya está encendido. Es que se cae el internet y se me desactivan todas las cosas aquí. Bien. Les decía entonces de que hay evidencia entonces de que sí hay un castigo para aquellos que desobedecen, para aquellos que no hacen la voluntad de Dios, para ellos hay un castigo. De alguna manera, si nosotros hablásemos desde el punto de vista teológico, ¿verdad? ¿Por qué existe un lugar tan feo? ¿Por qué Dios creó un lugar tan espantoso? Si Dios es Dios lo vemos desde el punto de vista teológico como el amor. El apóstol San Juan dice que Dios es amor. Y muchas de estas teologías que quieren de alguna manera ridiculizar o suprimir el hecho de que sí hay un castigo para los que desobedecen. ¿Por qué Dios creó entonces un lugar así? ¿Por qué Dios lo hace? Lo vemos desde la perspectiva teológica en cuanto a la creación, el poder de Dios. Una de las cosas que Dios le criticó sobre todo a los saduceos, cuando les dijo, ustedes cometen errores desde el punto de vista teológico. ¿Por qué? Por dos razones. Una, que ignoran las escrituras, y la otra, ignoran el poder de Dios. Dios tiene un poder inimaginable para nosotros. Nuestra mente finita no puede comprenderlo, no puede llegar a entender en la totalidad lo que es el poder de Dios. Nosotros solamente conocemos lo que Dios permite que conozcamos. Hasta allí está escrito en la palabra del Señor que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero de nosotros son las reveladas, las que Dios nos revela, aquellas que Dios permite que nosotros conozcamos. Y en base a eso nosotros entendemos a Dios y adoramos a Dios desde esta perspectiva. El Señor Jesucristo, cuando habló con un gran maestro, como lo era Nicodemo, ¿verdad? Dijo esta expresión que a mí me impactó entre el Señor Jesucristo y Nicodemo, cuando el Señor le dice a Nicodemo, mira, Nicodemo, te hablo de las cosas terrenales y no las entiendes. ¿Cómo será si yo te hablase desde el punto de vista celestial, en términos celestiales? No vas a entender tampoco. Entonces, ahí está digamos, este aspecto, ¿no? De entender cosas desde el punto de vista terrenal. La Biblia está escrita desde una perspectiva terrenal, de manera que nosotros, que somos terrenales, seres humanos, las comprendamos. No hay códigos, no hay nada que descifrar, no hay nada así que tengamos que sea que no podamos descifrar, no. Ahí está la palabra de Dios. Quien está más interesado en que nosotros la entendamos es Él. Es Dios quien quiere que la entendamos. Ahora, el poder de Dios está en su palabra. Él habla, Él da su palabra y la palabra actúa. La palabra actúa con tal poder que todo lo que Dios dice se hace. Lo vemos en Génesis capítulo 1, cuando Dios comienza la creación. Allí en el versículo 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Crea Dios cielos y tierra. Y a partir de allí, del versículo 2 en adelante, comienza a darnos la narrativa de lo que es la creación terrenal. No nos habla nada del cielo. Del cielo no nos dice nada. Cómo creó Dios los ángeles, cómo creó Dios el universo, los planetas. No, Dios no nos habla nada de eso. Dios nos habla desde el punto de vista terrenal. Y separó las aguas de arriba de las de abajo, y fueron el mar, y apareció lo seco, a lo seco le llamó tierra. Y así comenzó Dios. Pero hay una expresión en cada uno de esos textos, en esa narrativa de Génesis capítulo 1, donde dice, y vio Dios que era bueno, y le colocó un nombre. Aquí hay un antagonismo. Si nosotros decimos que algo es bueno, es porque conocemos la parte antagónica, que es malo.
Si hay algo que es bueno es porque evidentemente se está relacionando, hay algo con qué relacionarlo que es lo malo. Entonces, aquí hablo, en este sentido voy a hablar desde mi punto de vista, quiero compartir con ustedes, quizás algunos de ustedes no estén de acuerdo con esto, yo respeto, pero desde mi punto de vista veo aquí digamos, una colateralidad en la creación. ¿Cómo es esto? Porque cuando Dios hablaba, y eso es algo que hablaba Dios, era bueno, eh, antagónicamente, paralelamente, se estaba formando, ¿verdad? Algo contrario. Dios creó la luz, aparecen las tinieblas. Dios creó esto y esto es bueno, también existe lo malo. Pero el único que tiene el poder aquí, tanto para crear como para aniquilar, desaparecer, es Dios. Nosotros los hombres no podemos hacerlo, ni podemos crear, porque las cosas que el hombre inventa y diseña, ya esas estaban creadas por Dios. Todo fue hecho por Dios. Que Dios permite que el hombre las descubra, que el hombre las desarrolle, es otra cosa. Pero ya están creadas por Dios. Entonces, este principio de la sana doctrina, el único creador es Jehová, Dios de los ejércitos. Él es nuestro creador. El salmista lo dice. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque somos hechuras tuyas. Tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. El único que tiene poder para crear es Jehová. El único que tiene poder para extinguir, para desaparecer, para destruir es Dios. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, no teman a aquel que solo mata el cuerpo y ya no puede hacer más nada. Teman más bien a aquel que no solo mata el cuerpo, sino que también tiene el poder para echar vuestras almas al infierno. Entonces, allí está ese aspecto, ¿no? De la creación en cuanto al poder de Dios. Cuando analizamos, ¿verdad? Lo que es el poder de Dios. Creo que hay alguien que tiene su micrófono prendido y están martillando por allá durísimo. Puede apagar su Tú tienes micrófono. tu micrófono abierto. Profesor, Ajá. Sí, yo puedo silenciarlo. usted puede silenciarlo, exacto. Sí, yo puedo silenciarlo. Pero no quisiera yo silenciarlo porque después tengo yo que estarles permitiendo hablar. Y si todos mantenemos los micrófonos apagados y alguno levanta la mano, puede de una vez activar su micrófono y habla, no hay problema. Por eso quisiera que lo hiciéramos de esta manera. ¿Está bien? Ok. Continuamos entonces. ¿En qué quedamos cuando los martillazos nos interrumpieron? ¿Alguien me puede decir en qué quedé? Ujú. No hay nadie que pueda levantar la mano y decirme en qué quedé. Dios es el único que tiene el poder de crear, Que tiene poder para Perfecto. extinguir. poder para extinguir, Hacíamos referencia al Salmo 24 que dice que Dios es el único, creador de todas que las toda la cosas. creación está hecha ya para el hombre no puede crear, solamente puede desarrollar, pero ya la creación está hecha. Sí mismo es. Es correcto, es correcto. Eso Muy iba bien, a acotar. muy bien, ok, perfecto. Quiero que están conmigo, están en sintonía. Muy bien. Entonces, aquí vemos entonces que hay por supuesto un estado. Este estado, ¿verdad? En el que continuará su existencia, dice, es posible determinar con toda precisión lo que constituirá el castigo venidero de los impíos y conviene que hablemos con cautela acerca del asunto. Mire, yo aquí,
Ajá, quedó un micrófono por ahí abierto. Ah, aquí me parece muy bien esta advertencia. Tenemos que hacerlo con mucha cautela. Nosotros no somos jueces para determinar quién es el que va para allá o quién va para el infierno. Nosotros no tenemos autoridad para mandar a nadie al infierno. Ni siquiera el diablo tiene autoridad para tal cosa, ¿no? Así que tenemos que hablar con cautela, simplemente basarnos en lo que dice la Biblia. Yo no le puedo decir a una persona, tú vas para el infierno, yo solamente, como el caso de aquella, leía por allí un artículo que decía que cierta joven se le acercó al pastor y le preguntó, pastor, yo puedo bailar, pastor, yo puedo fumar, pastor, yo puedo beber, pastor, yo puedo andar, ponerme esta ropa corta, pastor. Y el pastor le decía, sí, sí puede, claro que puede, sí, sí puede. Entonces la joven le pregunta, pastor, ¿y qué es lo que yo no puedo hacer? Entrar al cielo en esa condición. Eso es lo único que no puedo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque solamente predicamos la palabra y la palabra, como dijo el Señor Jesucristo, mire, yo no los juzgo a ustedes. La palabra que les hablo, esa es la que los juzga. Ustedes, nosotros nos medimos con esa vara. Bien. Adelante, hermano Wilfredo. Pastor, hay una cosita allí. Sí, Ciertamente nosotros no tenemos ese poder de juzgar y de enviar a nadie ni al cielo ni al infierno. Pero es correcto. exacto. Ahora, nosotros lo que pasa es que no sé si nos hemos heredado mucho, y yo uso esa palabra Ujú. mucho de la herencia, porque parece que estos tiempos tenemos muchas herencias de muchas cosas, que es que predicamos Sí, demasiado sobre normas y dogmas, y predicamos mucho sobre cosas que no se deben hacer, cuando en realidad la palabra es clara cuando dice todo me es lícito, y nos deja a nosotros a la conciencia qué nos conviene y qué nos edifica. ujú, Entonces, yo creo que nosotros debemos predicar es a Cristo, a ujú. Cristo. Predicando a Cristo, yo creo que queda claro qué es lo lícito y perdón, qué es lo que edifica y qué es lo que conviene predicando a Cristo. O Sí, sea, que sea una predicación cristocéntrica. exacto, sí, pero de todas maneras allí queda implícito, ¿verdad? El que si hay algo que yo no puedo hacer, allí queda implícito, todo me es lícito, o sea, no hay nadie que me impida hacer las cosas, yo tengo autonomía total, yo tengo libertad total de hacer lo que yo quiera, pero ojo, eso me conviene. ¿Cuáles serán las consecuencias si yo hago esto? Entonces es allí donde yo debo reflexionar como aquel joven, ¿verdad? La parábola del joven pródigo, aquella palabra que a este joven fue y cayó en una condición tan deplorable y tan triste que al final de su reflexión él pudo ver que el error que cometió, dijo, oye, no hubiese hecho estas cosas, pero tomó la determinación de levantarse, ir a casa de su padre a pedir misericordia y reconociendo su error y que debía asumir las consecuencias de sus actos, pidió, pues no me tome como hijo, póngame como uno de sus esclavos aquí, como uno de sus obreros. Entonces el padre decidió perdonarlo y restaurarlo, porque ya eso no está en nuestras manos. Es Dios quien se encarga, es Dios quien tiene misericordia. No soy yo que voy a condenar a la gente, es Dios que decide. Ni siquiera yo mismo me puedo condenar, decir, bueno, no, yo me quiero ir para no. O sea, Dios es que tiene, en este sentido, hay muchas personas que no aceptan a Cristo porque ya se autoaniquilan. Ellas mismas dicen, no, Dios no me va a perdonar esto. Yo no tengo perdón de Dios. No, déjale eso en las manos a Dios. Simplemente preséntate delante de Dios y pide la misericordia. Si él mismo dice, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Entonces dejémosle eso allí a Dios. Pero sí es evidente que nosotros como pastores, como ministros, como maestros, debemos instruir a las personas cuál debe ser la conducta, cuál debe ser el carácter, cuál deben ser nuestros parámetros para caminar en los caminos del Señor.
Bien. Entonces, sí, es verdad. Muchas veces, como tú dices, de alguna manera damos ese tipo de cosas, pero para eso está la instrucción, ¿verdad? Para eso está la instrucción, para que nosotros retomemos el rumbo. Es Dios quien endereza la senda torcida del hombre. Bueno, entonces dice primero, positivamente, puede decirse que consistiría en una ausencia total del favor de Dios, ¿verdad? El estado en que continúe ese castigo. Dios en la antigüedad abandonó al pueblo, a la nación, los abandonó, los dejó allí, los entregó en manos de sus enemigos para que fuesen castigados. Pero cuando el pueblo clamó, ¿verdad? Cuando el remanente clamó, Dios actuó para salvar. La otra es una interminable inquietud de vida como resultado del completo dominio del pecado, ¿verdad? Dejados, dominados por el pecado y quedarse allí. La otra es penas y sufrimientos verdaderos en cuerpo, y fíjese bien, dice alma, pero aquí hay que entender un aspecto muy importante. Aquí es donde nosotros, desde el punto de vista teológico, podemos nosotros plantear nuestros desacuerdos en este asunto. Aquí nos habla solamente de dos elementos que conforman la tricotomía del hombre, que es cuerpo y alma, ¿verdad? Se establecen penas y sufrimientos, ¿verdad? Verdaderos para esto. Pero ¿y el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu? Entonces se tiene la idea de que el espíritu vuelve a Dios porque lo dio, porque es un espíritu de vida. Pero si nosotros decimos que el ser real en nosotros es el espíritu, que lo que somos es espíritu, entonces ¿quién tiene que llevar el castigo del espíritu? El alma tiene que ver con las emociones y el sentimiento, y el cuerpo vuelve al polvo que fue de donde fue tomado. De allí fue tomado como para darnos un vehículo donde transportarnos nosotros, donde trasladarnos. Es nuestro cuerpo físico, algo tangible. El alma y el espíritu están amalgamados, están fusionados, son entrañables. Quiere decir que no se pueden separar. Y lo único que puede separarlos es la palabra de Dios. Es por eso que Dios envía su palabra, no al intelecto, no a nuestras mentes, hablando de alma, sino a nuestros corazones, hablando de nuestro espíritu. Porque la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Romanos capítulo 8. Es allí donde Dios envía su palabra. ¿Por qué? ¿Qué existe en el espíritu del hombre? En el espíritu del hombre existe la conciencia y la razón. Es aquello que hace reflexionar al hombre y tomar una decisión razonable. Es por eso que la palabra debe llegar al espíritu. Y el espíritu debe expresarse por sus sentimientos, por sus emociones y exteriorizar esa expresión con el cuerpo. Cuando una persona, digamos, aquella mujer que fue encontrada en el pleno acto de adulterio, fue llevada a los pies de Cristo. Ella reflexionó allí. El Señor le hace una pregunta y le dice, ¿dónde están los que te condenan? No, se fueron, Señor. Y el Señor mismo, que tenía autoridad para tirarle la piedra, le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Luego encontramos a esa mujer, ¿verdad? A los pies del Señor, adorándole. ¿Por qué? Porque la conciencia y la razón la llevaron a ese estado, a un estado de contrición, a un estado de arrepentimiento, para luego expresarlo con su cuerpo. ¿En qué? En forma de alabanza, en forma de adoración. Pero aquellas personas que rehúsan caer en conciencia o en razón, expresan a través de sus sentimientos es ira, enojo, desacuerdo, rebeldía. Eso es lo que expresan con sus cuerpos. Entonces, para estas personas están estos estados de condenación, pues ya han sido condenados. Dice,
el 4 dice castigos subjetivos como tormentos de conciencia, angustia, desesperación, lloro, crujir de dientes. Ahí está en Mateo capítulo 8, verso 12, 13:50, Marcos 9:43. Ahí están las. Evidentemente habrá grados para el castigo de los impíos. Esto se deduce de pasajes como Mateo 11:22 y Lucas 12:47. Su castigo será conmensurable con sus pecados en contra de la luz que percibieron. Hay personas que, bueno, el Señor Jesucristo dijo esta expresión, valía más no haberme conocido. Imagínense ustedes, después de haber sido sellado con el Espíritu Santo, después de haber recibido a Jesucristo y llegar al lugar donde será condenada su alma al castigo eterno. Eso, yo creo que eso es peor, pues, ¿no? Eso es, como dice el escritor de los Hebreos, una horrenda expectación de juicio, ardor, caerá sobre ellos. ¿Por qué? Porque pisotearon la sangre de Jesucristo. Eso es para aquellos que ya conocieron el amor de Dios y que terminaron rechazándolo. Vamos a hablar un poco de eso cuando estemos hablando acerca de lo que es la apostasía durante la línea escatológica. Bueno, continuemos. La duración del castigo, pues, el castigo es eterno, es duradero, es para siempre. Aquí no hay marcha atrás. Una vez que la persona sea condenada, pues ya no hay vuelta atrás. Ya fue sentenciado, ya fue dictaminado. Dice que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras el hombre está vivo, tiene la oportunidad de arrepentirse y venir a los pies del Señor. Pero una vez que muere, ya no hay cómo. Ya no hay cómo. Cuando el Señor Jesucristo descendió a las profundidades, predicó a las almas encarceladas, de aquí se agarran la doctrina católica romana para decir que en el purgatorio hay esperanza de salvación, entre comillas, su purgatorio, hay esperanza de salvación, que en el lugar de tormento todavía las almas pueden salir de allí para, para, para tener salvación. Es un error. Allí el mismo Señor Jesucristo deja claro cuando el hombre rico clama, Padre Abraham, manda a alguien. No, no hay cómo ir de aquí para allá. Entonces dice que alguien resucite entonces y vaya a casa de mi padre y le predique. No, ahí no hay cómo hacer eso. O sea, ya quedaste allí, ya de ahí no sales, no hay más hacia atrás. Así que es mientras estamos en vida, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro es muy claro cuando dice, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca para la salvación. Y la única manera de confesar con nuestra boca es estando en vida. Así que hace tiempo escuchaba yo un testimonio de alguien que decía que había estado en el espíritu y que le había predicado a una persona que había fallecido, y que esta persona en el espíritu había aceptado a Cristo y que ya estaba en la eternidad con el Señor. Yo me quedé así un poco, yo dije, bueno, yo solo voy a dejar eso a Dios, no voy a juzgar eso, pero no es lo que me dice la Escritura. Yo me baso en lo que dice la Escritura. No sé de dónde saldría ese tipo de visión, ese tipo de doctrina, pero no creo que eso sea lo que nos establezca la palabra del Señor. Bien, entonces el castigo es eterno. Dice en Mateo capítulo 25, 46, la misma palabra describe la duración de ambos, la bendición de los santos y el castigo de los impíos. Así como la condenación es eterna, pues la bendición también no va a ser diferente. La bendición también es eterna. Se usan otras expresiones que no pueden dejar de lado por la consideración mencionada en lo que puede, ¿verdad? El fuego del infierno se llama fuego inextinguible, ¿verdad? Marcos capítulo 9, verso 43. Y se dice que los impíos, de los impíos que su gusano no muere, Marcos 9, 48.
Además, el golfo que separa a los santos y a los pecadores en el futuro se dice que es fijo e impasible. Lucas 16:26. Ahora pasamos al otro aspecto, ¿verdad? Que es el final para los justos, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo nos habla y nos dice que hay mejores promesas, que tenemos las mejores promesas, las mejores bendiciones. La iglesia del Señor no se compara con ninguna nación, ni siquiera con Israel. No quiero con esto desmejorar a Israel. Israel es la niña de los ojos de Dios y a nosotros se nos advierte y se nos pide que debemos orar por la paz de Israel, por la paz de Israel, que es sabio, es algo sabio pedir por Israel, que están en error, que están cometiendo algunos errores, que rechazaron al Mesías, que han hecho cosas que, que son erradas, está bien, pero de eso se encarga el Señor. Dios se encargará de de limpiar su pueblo, de sanar su pueblo. A nosotros solamente nos queda Creo que se le cayó la conexión al profe. Ajá, ya volví, Ya volvió. ya regresamos. Ajá. Sí, No, sí. Aquí estamos nuevamente. Aquí así estamos debe ser, nuevamente. señor. Bueno, decíamos entonces, ¿verdad? Ajá, que también para nosotros, como, como, como hijos de Dios, como la bendición, para obediencia hay bendiciones y nosotros tenemos bendiciones también. Decía que Pablo habla de esto, tenemos las mejores promesas, las mejores bendiciones. La iglesia no se compara con ninguna nación, ¿verdad? Ni siquiera con Israel, a pesar de que Israel es la niña de los ojos de Dios. Y nosotros solamente orar por ellos. No en el error de echar una maldición sobre Israel, nada de eso. Que Abraham, que es el padre de Sión, Israel, Dios hizo una promesa y una promesa en un pacto que también nos envuelve a nosotros, porque es el pacto de la fe. Ajá. Quizás este término a ustedes les haga ruido porque no lo han escuchado, pero porque hablo de pacto de la fe, porque Abraham fue llamado el padre de la fe y a él fue a quien se le hizo la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra y eso nos involucra a nosotros. Entonces, a él fue al que se le dijo, y yo bendeciré al que te bendijere, pero maldeciré a los que te maldijeren. Así que el trato de Dios con Israel es uno. El trato de Dios con la iglesia es otro. Entonces, para los justos, para aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo, ese estado final, ¿verdad? Será de bendición. Ahí tenemos la nueva creación. Fíjense que nosotros recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado como el que tiene el Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver nosotros vamos a dejarlo para cuando estemos estudiando las líneas escatológicas. Dice, el estado final de los creyentes será precedido por el paso del mundo actual y la aparición de una nueva creación. Habla de la regeneración. Hechos 31 dice de la restauración de todas las cosas. Hebreos 12:27. Ahí lo leemos. Y esta frase aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden inconmovibles, el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos espera entonces a nosotros? Una vida eterna dentro de aquella gloria
que Adán perdió cuando pecó. Nosotros seremos restaurados a esa gloria. Nosotros seremos restablecidos, ¿verdad? En aquella gloria de la que habla en la palabra del Señor, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, pero que nosotros esperamos de él, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva. Habrá una morada para nosotros. Dice, la morada eterna de los justos, ¿verdad? ¿Cuál será esa morada? Esto lo vamos a ampliar en la línea escatológica, ¿verdad? Muchos conciben también al cielo como una condición subjetiva. Esto ¿por qué? Porque va a depender del punto de vista teológico que ellos tengan. No recuerdo si es Santiago o Juan, creo que es Santiago. Dice, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Quiere decir que todo va a depender desde la perspectiva en que la veamos, nuestra perspectiva teológica. La Biblia es muy objetiva, no se puede ver desde el punto de vista subjetivo. Si la interpretamos de forma subjetiva, entonces cada quien va a tener su propia teología y cada quien va a ver desde su perspectiva lo que quiera ver o lo que le parezca ver. Y eso es un error. Tenemos que ver la Biblia de forma muy objetiva. La palabra de Dios es muy objetiva en esto. Dice, la cual los hombres gozan en el presente y que en el camino de la justicia naturalmente se convertirán en permanentes en el futuro. Pero aquí también debe decirse que la Escritura presenta con claridad al cielo como un lugar. Cristo ascendió al cielo, lo que solo puede significar que fue un lugar para otro. Se le escribe como la casa de nuestro Padre, con muchas mansiones. El Señor Jesucristo fue muy claro, ¿verdad? Muy preciso en esto. Le dijo, no se turbe ni tenga miedo. Creen en Dios, creen en mí también. En la casa de mi Padre, muchas moradas. Así que el Señor no es mentiroso. El Señor no nos va a mentir. Por eso es que es muy objetivo y pues, tenemos mucha claridad en cuanto a esto. Tendremos una morada como la que el Señor nos prometió. La naturaleza de la recompensa, ¿verdad? De su recompensa. Dice, la recompensa de los justos se describe como vida eterna, es decir, nada más una vida sin fin. No nada más una vida sin fin, sino vida en toda su plenitud, sin ninguna de las imperfecciones y perturbaciones del presente. Allá nuestro hermano Wilfredo bromeaba, ya no vamos a tener suegra, ¿verdad? Como una broma, ¿no? Pero es cierto, no es solamente una vida eterna. Muchas personas dirán, voy a vivir por la eternidad, pero ¿qué voy a hacer allá? Tranquilo, allá se nos dará a nosotros el vamos a decir, todas las cosas se nos van a dar allá, así que no hay problema. Solamente vamos a tener una vida con toda la plenitud. No va a haber enfermedades, no vamos a estar pendientes del tiempo, no vamos a estar pendientes de que si es de día, si es de noche, no vamos a estar pendientes, tendremos una vida plena en el cielo. Para otras doctrinas, ¿verdad? Estas recompensas son, inclusive, si de alguna manera pudiéramos catalogarlas, de alguna forma yo diría algo ridículo, ¿no? Por ejemplo, aquellos en el Islam, cuando se martirizan, ellos se colocan una bomba y se van a un lugar para supuestamente matar a los infieles, ellos se explotan. A ellos se les promete que su vida, que ellos van a pasar a la eternidad en un lugar donde para ellos habrán 7 mujeres esperándolos, un paraíso, algo así. Si la vida consistiera solamente en eso, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Lo vemos desde el punto de vista carnal, entonces no tendría mucho sentido ese tipo. Fuéramos mundanos. Ajá. Sí, exacto.
exactamente, no tendría sentido. O sea, Dios nos creó a nosotros con un sentido. Como decías ayer, Wilfredo, Dios nos creó en la eternidad, para la eternidad, ¿verdad? Nos colocó en la tierra desde esta perspectiva. Fíjense ustedes que, hablando de esta eternidad, yo hablaría de una teología que no sé, hasta ahora no he escuchado a alguien. Por allí estaba leyendo un libro acerca de que si la Biblia estaba adelantada al tiempo en que fue escrito, y yo creo que sí. Hablaríamos de una teología espacial. Y cuando he compartido esto con algunos hermanos, inclusive con mis estudiantes en el CEPAD, ellos han quedado sorprendidos. Me dicen, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso de la teología espacial? Claro, cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que allí nos empieza la teología a decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se concentra en la tierra. Pero ¿qué pasaría con esas galaxias, esos otros planetas? ¿Por qué Dios creó el espacio? ¿Por qué Dios creó la tierra, creó el agua, creó el aire, creó la tierra, creó los árboles, la vegetación, creó los animales? Y encontramos en el texto bíblico que todo tiene un propósito. El agua tiene un propósito, la tierra tiene un propósito, la vegetación tiene un propósito, la atmósfera tiene un propósito, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros sin la capa de ozono? Ya estaríamos calcinados por el sol. Todo tiene un propósito. Los animales son para nuestro sustento, las aves. Leía un artículo que me gustó mucho acerca de las abejas. Y si nosotros extinguimos las abejas, nos aniquilamos a nosotros mismos, porque ellas son las que polinizan y hacen que nosotros tengamos el fruto, el alimento. Si ellas dejan de hacer su trabajo, nosotros nos vamos a morir de hambre. Entonces tenemos que cuidar las abejas. Entonces todo tiene un propósito en nuestra creación. Diríamos entonces, viendo desde la perspectiva espacial, que el sol tiene un propósito, la luna tiene un propósito, y los demás planetas tienen un propósito, la galaxia tiene un propósito. Ahora veámoslo desde este punto de vista. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿en dónde estaríamos nosotros? ¿En dónde estaríamos nosotros? Aún Adán y Eva estarían vivos. Y todas las personas que existen, y todas las personas que se desarrollaron, que poblaron la tierra, existirían. Todavía andaría Abraham, Isaac, Jacob por allí. Ya no cabría gente en la tierra. ¿A dónde íbamos a vivir? Bueno, tendríamos que irnos a otra galaxia. Quizás nosotros en la actualidad estuviésemos viviendo en otra galaxia, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? Las galaxias quedan muy distantes. No importa, porque no habríamos perdido la eternidad. Viviríamos muchos años. Podríamos viajar a la velocidad de la luz, viajar kilómetros y kilómetros sin preocuparnos del tiempo. Esa es mi perspectiva en cuanto a la teología espacial. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso o qué les parezca a ustedes eso. Voy a dejar un previo para que compartan, a ver si alguno quiere opinar algo sobre eso. Ajá, está abierto. Yo estoy asimilándolo, ya va. Ciertamente. Ya no había pensado en eso, ¿verdad? Ciertamente, para mí es un poquitico fuerte, vamos a decirlo fuerte. Yo no lo había analizado desde ese punto de vista. Y ahora que lo estoy escuchando, profesor, hablar, yo digo que bueno, que ciertamente nosotros estudiamos esa teoría, o si nos pudiéramos por lo menos pensar en esa teoría,
de verdad que el mundo no fue ese mundo hasta ahora, y yo creo que lo que caracteriza al mundo y es la carnalidad, porque este, bueno, yo creo que no existiera guerra, pues lo que tenemos hoy, que tenemos la guerra del bien contra el mal, es lo que yo pienso. Sí, claro, no existiría porque no se hubiese desarrollado. ¿Por qué no se Correcto. hubiese desarrollado? Porque, como le dije al principio, ¿verdad? Dios es el que tiene el poder para crear, pero también tiene el poder para extinguir. Profesor, Perdón, sí. eh, eh, digamos que no es una teoría descabellada, ¿no? La Ajá. teología espacial, solo Sí. que no se explica porque cuando la gente habla de espacio, habla de extraterrestres, habla de naves Ajá. espaciales, habla de cosas que es lo que ha metido, digamos, Hollywood en la mente del ser humano. Desde 1950 han sido de alguna manera adoctrinados allí, ¿no? Sí. Pero cuando el Señor promete un arrebatamiento y llevarnos de acá a un lugar en el cielo, obviamente es un espacio, a un sitio específico nos va a llevar fuera de la tierra. Sí. Entonces, digamos que no es descabellado porque ciertamente usted ha dicho lo que mucha gente no puede analizar. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Sería un despropósito crear planetas para no usarlos. Y Dios no desperdicia nada, ¿no? Aún las cosas más pequeñas del cuerpo del ser humano son útiles. La naturaleza, las abejas, las hormigas, los insectos, los mosquitos, inclusive los parásitos, virus y bacterias, todo tiene un propósito. Entonces, no es un despropósito pensar que Dios creó algo arriba, ¿verdad? Que está destinado para alguien. Yo pienso, y ahorita lo puedo discutir abiertamente porque se abrió el tema, de que los próximos navegantes del espacio seremos los redimidos por la sangre de Cristo, porque vamos a ir a una morada celestial que no está en el primero ni en el segundo cielo. Es decir, no está en el cielo que se ve. ¿Qué hay más allá? Solo Dios lo sabe y nosotros cuando seamos llevados. Entonces, la teología espacial es el arrebatamiento, es llevar a los redimidos a otra dimensión extraterrestre, o sea, fuera de la tierra. Esa es mi opinión, humildemente. Adelante, Wilfredo. Okay. También comprendiendo lo que dicen el compañero que me antecedió. Estoy mirando ahorita la cámara. Se te escucha poco, Wilfredo. Ok, ahí me escucha bien. No sé si es que el micrófono se tiene tapado o algo pasa. Ahora sí te escuchamos mejor. Ok. Comprendiendo lo que dice el compañero que me antecedió, pero como no estoy viendo la cámara, no sé el nombre, pero me disculpa. Hay un mensaje que yo prediqué hace como 3 años que usted acaba de desempolvar. El mensaje se llama Los verdaderos extraterrestres. Hablando de la iglesia que no es de este mundo. La iglesia que no es de este mundo, la iglesia que tiene un lugar, una ciudad santa en otro lugar. Hablando de eso, que habla el romano del tercer siglo. Y hablando de todo eso, pues resumiendo todas esas cosas. Y viéndolo desde el punto de vista que usted acaba de abordar, bueno, le da sentido al mensaje ahora más, le da más sentido al mensaje. Pero le da más sentido al mensaje pensar todas esas cosas. Y ciertamente yo creo que el ejercicio mental que hacemos, que por cierto, por ser tan finitos nosotros, quedamos cortos, el ejercicio mental que hacemos de pensar si Adán y Eva no fueran pecados, ¿qué habría sido de todo esto? Yo creo que ese ejercicio mental es el que nos espera después del gran trono blanco. Se va el audio. Si hay alguno que tenga, mientras el hermano Wilfredo está hablando, cuando den su opinión, su postura, entonces cierren sus micrófonos para no tener, para no entorpecer la participación del que está hablando, ¿ok? Bueno, Wilfredo, tienes razón, pero y con lo que decía nuestro hermano Félix, ¿verdad?
el Señor Jesucristo cuando habló con la mujer samaritana, le dejó muy claro, le dijo, mire, ustedes hablan de lo que no saben, pero nosotros hablamos de lo que sabemos, de lo que conocemos. Entonces, un ejemplo muy claro de que cuando hablemos al respecto teológico, sepamos lo que estamos diciendo, hablemoslo con propiedad, basándonos en las escrituras, en lo que está establecido, ¿verdad? En la palabra del Señor, para tener argumentos sólidos, tener una base teológica firme que pueda respaldar nuestra doctrina, ¿ok? Hay una diferencia entre, eh, hay un micrófono, hermano Félix, tienes tu micrófono abierto todavía. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que es teología y doctrina. Hay que hacer una buena distinción entre estos dos conceptos, ¿verdad? ¿Qué es la teología? La palabra teología es una palabra compuesta, teo y logía. Teo, Dios, logía, estudio de Dios. Entonces, por eso les digo que todas las disciplinas, digamos, religiosas, políticas, económicas, científicas, tienen una teología y también tienen sus doctrinas. Las sectas tienen sus teologías, tienen sus doctrinas. Entonces, basando nuestras doctrinas en una sana teología, pues tendremos sanas doctrinas también. Ahora, como el Señor Jesucristo les habló a la mujer samaritana acerca de su teología y de su doctrina, Él les establece y le dice, ustedes hablan de lo que no conocen, pero nosotros hablamos de lo que sabemos, de lo que conocemos. Así que es importante eso. Entonces, basándonos en eso, tenemos nuestras doctrinas sanas. No vamos a enfermar a nadie. Fíjense que yo hablo esto con mucho cuidado y cuando les digo, mire, esta es mi posición, ese es mi punto de vista. Si ustedes no están de acuerdo, yo respeto esto. Pero tenemos que tener cuidado porque con un tipo de vianda de esta, ¿verdad? No es leche espiritual, es una vianda que estamos sirviendo, nos vamos a infectar o vamos a enfermar a alguien desde el punto de vista, digamos, teológico. No vaya a salir una secta o unas cosas raras, que Dios nos guarde de eso. Si hay alguna otra opinión. Bueno, aquí estamos llegando ya al final de lo que es el estado final, ¿verdad? La vida futura. Entonces, es lo que desde el punto de vista escatológico queremos analizar, ¿verdad? ¿Cuál será entonces el futuro o el destino cuando termine la teología general y cuando termine la teología particular, hablando tanto del universo y la creación como de la vida del hombre? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo quedaremos? ¿Cómo será nuestra estructura? ¿Cómo será nuestra vida? ¿Cómo serán nuestras, cómo será nuestra vida en este futuro? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo iremos a hacer? Hay algunos que me preguntan en algunas clases, profesor, tengo una inquietud. ¿Cómo será? Pues, ¿será que allá nos vamos a casar? ¿Vamos a tener esposa? Yo le decía, no, eso hay que aprovecharlo aquí en la tierra. El que no se ha casado tiene que aprovechar aquí. No es que esté apurando a la gente a casarse, sino que si quieres vivir esa experiencia, tiene que ser aquí en la tierra. En el cielo no va a haber eso. Bien. Si hay algún otro que tenga alguna pregunta, ahora ya tenemos poco tiempo ya son las 10 ya. Profesor, una pregunta. Si hay alguna pregunta. No, Sí. nos queda todavía unos 20 minutos. Una pregunta. Yo entiendo que en el cielo no se va a tener ese tipo de relaciones afectivas, está bien. Pero, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero en el milenio, en el tiempo del milenio, que es aquí en la tierra, que son 1000 años aquí en la tierra donde Cristo gobierna, ya allí hay otra explicación, otra teología. De hecho, no sé si la va a abordar más adelante en el milenio. Sí,
Sí, sí la vamos a tocar cuando estamos hablando acerca del milenio, pero recuerda que cuando hablamos de la vida futura, el estado, cuando hablamos del estado final, milenio quedó en el pasado, ¿ok? El estado final tiene que ver, fíjese, la muerte, ¿verdad? Eh, eh, hablamos de la muerte, hablamos del estado intermedio como la transición entre la muerte y la resurrección. Ya una vez que hablamos de la resurrección, ahora hablamos de la vida, del estado final. Ya, fíjense que cuando hablamos de resurrección, yo les dije que la primera resurrección tiene tres fases. Jesucristo, la primicia, luego los que son descritos y al final, ¿verdad? Esa palabra y al final nos habla acerca del final, ya del final del milenio, al final. Bueno, en el sentido de la primera resurrección, al final es al final de la gran tribulación, cuando serán resucitados aquellos que escaparon de la gran tribulación y van a ir a la salvación. Pero al final del milenio se reactivará la resurrección, que es la segunda resurrección, y también es conocida como la muerte segunda. Allí no habrá salvación. Entonces, después de esa segunda resurrección, para condenación eterna, entonces quedará el día de la eternidad, que también lo vamos a ver cuando desarrollemos la línea escatológica, el día de la eternidad. A eso es que se refiere este cuarto aspecto acerca de la vida futura, del estado final, tanto para la creación como para nosotros, para los que hayamos quedado para la salvación y para los que hayan quedado para la condenación eterna. Entonces, la creación, como dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8 y el versículo 23 dice que la creación gime por su restauración, por su redención. Quiere decir que la creación va a sufrir una redención. ¿Cómo? Dios hará nuevas todas las cosas. Allí va a haber una destrucción de todo. Y podemos decir, oye, pero Dios va a destruir los cielos, va a destruir la tierra. Eso es lo que está contemplado en esto. Eso es lo que el apóstol Pedro de alguna manera vio cuando dice, y la tierra y las obras, los cielos pasarán con gran estruendo. O sea, va a haber una acción total, por supuesto. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Así que en Él esperamos cielos nuevos. Bien, regresamos. Como les decía, entonces habrá una destrucción total, ¿verdad? De las cosas hechas y allí entonces nosotros tenemos cielos nuevos y tierra nueva. Habrá una tierra nueva. Los que hoy vemos no los veremos más, dice el apóstol Pedro, pero vendrá un cielo nuevo, donde vivirán las criaturas celestiales, donde viviremos nosotros en la nueva Jerusalén, donde la tierra, habrá una tierra nueva para aquellos que obedecen, que saben. Eso lo vamos a discutir cuando estemos hablando la línea escatológica. Hay muchas preguntas que van a surgir allí. ¿Ok? Y para todas hay respuestas. Están en la escritura, están en la Biblia. Bien. Si hay alguna otra inquietud, no sé si Manarelli, Unice, si quieren escuchar a los demás por allí. Profesor, Dígame. disculpe, una pregunta Pregunta, hermano. relacionada con lo que acaba de mencionar mi hermano ahorita. Se dice, Sí. se dice que en el cielo pues no vamos a estar, no nos vamos a dar en casamiento, ¿verdad? No. Claro, él hacía la pregunta en cuanto al milenio. ¿En cuánto? Mi pregunta es esta. Cuando estudiamos Teología 4, cuando estuvimos Ajá. en Teología 4, el profesor Moisés Pineda, que fue quien nos dio la clase, Ajá. él nos dice que durante el reino milenial, nosotros Sí. como iglesia no vamos a estar en la tierra. Quienes van a estar en la tierra, pues son
son los israelitas. Y nosotros vamos a estar gobernando con Cristo, digamos que un poco más elevado, pues, pero propiamente aquí en la tierra no vamos a estar. ¿Qué opinión tiene usted de ello? Es correcto, hermana Marilyn, eso es muy correcto. Una vez que nosotros seamos arrebatados, ¿verdad? De aquí, de la tierra, y bueno, cuando pase la gran tribulación y entremos en lo que es el reino milenial, nosotros vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, la iglesia. Recuérdese que una cosa es la iglesia y otra cosa son las naciones. Israel y las naciones que hayan sido salvas, que no hayan de alguna manera dejado, no se dejaron influenciar por el sistema del anticristo, pasarán a la nación. Pero durante el milenio, la iglesia tiene otra, no somos iguales a los de la tierra. Nosotros vamos a pasar a otra, vamos a tener otra estructura. Recuérdese que cuando seamos arrebatados recibiremos un cuerpo glorioso como el que el Señor Jesucristo tiene, ¿verdad? Nuestro cuerpo será glorificado. Nosotros alcanzaremos la glorificación. Entonces nuestro cuerpo será diferente al que tengan las personas en la tierra. Miren, nuestro cuerpo, así como el Señor Jesucristo en aquella oportunidad se apareció a los discípulos sin tener que pasar por una puerta, sin tener que pasar ni siquiera por una ventana. Y dice que ellos estaban encerrados en aquel lugar y en medio de ellos se apareció el Señor. Es decir, que el Señor traspasó las paredes, las puertas, el techo, llegó al lugar donde ellos estaban, se les apareció allí, pero ya ahí el Señor Jesucristo tenía su cuerpo glorificado. Quiere decir que el cuerpo glorificado no es igual al cuerpo terrenal, no, es muy diferente. Dice que seremos semejantes a los ángeles, imagínese usted. Entonces, la iglesia ya estará en una condición glorificada, estará en una condición celestial. En el milenio, las personas aún estarán en sus cuerpos carnales, inclusive bajo el efecto del pecado que aún permanece en sus cuerpos. Es por eso que durante el milenio las personas también van a pecar, pero el castigo será inmediato e inminente. No habrá manera de que se arrepienta allí, no. Será como igual como sucedió con la tribu de Coré, que cuando pecaron se abrió la tierra y se los tragó vivos, literalmente. Entonces, quienes harán digamos, ese tipo de juicios, quienes castigarán en ese sentido, serán como especie de una policía celestial, serán los ángeles del Señor. Los ángeles del Señor estarán para aplicar la condena inmediata durante el milenio para aquellos que pequen. Claro, aquí nos estamos adelantando un poco a esa clase que todavía nos falta, ¿no? Pero un poquitico de eso, ¿no? Un destello de eso para aclarar esas dudas, ¿no? No sé si cumplí tu expectativa, Marilyn. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, profesor, de verdad que sí. Bueno, y cuando lleguemos a estudiar más adelante esta clase, pues agrego preguntitas para no quitar mucho tiempo la clase de hoy. Dios me lo bendiga mucho, pues, y muchas gracias por esa respuesta. Amén, amén. Perfecto. Esto es para todos. Todos pueden anotar sus preguntas, tenerlas allí para hacerlas. Vamos a dejar un espacio de unos 10, 15 o 10 minutos para que todos puedan hacer sus preguntas y aclaremos las dudas que puedan surgir al respecto. En la misma condición que está la que dice la hermana Marilyn, estoy yo. Cuando lleguemos al milenio, tengo varias preguntas allí. Perfecto. Porque es que, mire, me han hecho varias preguntas y he tenido que defenderme como gato patas para arriba. Perfecto, hermano, no hay problema. Bien. Sí, bueno, realmente no es una pregunta la que tengo ahorita, sino más que todo es como compartir con ustedes la experiencia del estudio escatológico o el estudio de la escatología, porque realmente tengo 5 años que dejé, vamos a decirlo así, el estudio teológico
he estado leyendo la palabra, pues, pero así en cuanto a instituto, he tenido ya desde que dejé de estudiar en el CEPAC y retomar el estudio y así de manera online, no sé si decirle que se hace un poquito más tedioso o se hace más enriquecedor, pero leyendo un poco acerca de la introducción del Apocalipsis, ciertamente quizás yo no había querido entrar en ese estudio y me parece tan interesante, profesor, porque dice que el Apocalipsis hay que estudiarlo o hay que interpretarlo de muchas maneras, ¿verdad? Y cuando hablamos de la manera simbólica, ahí quizás mucho podemos equivocarnos. Y me agrada este estudio, me agrada por lo menos lo que he escuchado de usted, de los diferentes compañeros, porque quisiera aprender mucho, porque en este tiempo de tanta calamidad estamos hablando de los eventos futuros, ¿verdad? Estamos hablando, mucho hablamos que la venida de Cristo está cerca, mucho hablamos de situaciones que ya las promesas se cumplieron, que ya las señales se cumplieron, ¿verdad? Y estamos hablando de eventos futuros o eventos apocalípticos, pero me gusta mucho que Dios me permitió que yo pudiera estudiar a través de este medio lo que tiene que ver con la escatología y es la participación que le quería dar. Quizás no es una pregunta, pero sí decirle pues que me está ayudando mucho esto porque creo que es acertado para el tiempo que estamos viviendo ahorita, pastor. Bueno, muy bien, me parece muy bien tu intervención. Cuando dices que el antiguo Apocalipsis hay que interpretarlo de muchas maneras, sí, en la introducción, en el material que les di, en la introducción, está allí. Y bueno, nosotros nos adecuamos a la escuela futurista, ¿verdad? Que es la que más se apega a nuestra perspectiva teológica. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con esto, y por eso me parece muy acertada tu intervención y muy buena, porque veo aquí algunos detalles que es importante que nosotros aclaremos, ¿verdad? La Biblia, el libro de Apocalipsis es un libro, siempre hay que hacer la diferencia entre Apocalipsis y apocalíptico, ¿verdad? Hay textos apocalípticos que están narrados desde una perspectiva apocalíptica, pero no tienen nada que ver con el Apocalipsis. Y muchos de ellos quieren relacionarse con el Apocalipsis, pero no tienen digamos, una seguridad de revelación como tal de parte de Dios. Y eso creo que ustedes lo leyeron allí en ese material. Pero el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología. Es un libro que usa mucho el aspecto análogo en cuanto a esas visiones, ¿verdad? Y que su objetivo y su propósito es hacernos entender desde la perspectiva humana ese mensaje. Dios quiere comunicarnos, ¿verdad? De esa manera nosotros entendemos de qué se refiere, ¿verdad? A cómo podemos verlo, cómo podemos visionarlo, cómo podemos imaginarnos. O sea, que Dios quiere que nos metamos en la película como tal. Entonces, la única manera de meternos en la película es trayéndonos de una manera análoga eh, alguna situación que nos permita imaginarnos, entrar en ese mundo imaginario y ver cómo van a suceder las cosas, ¿verdad? De no solamente leerlo, sino verlo. Recuérdense que el libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen, pero también los que oyen. Cuando nosotros escuchamos las narrativas, inmediatamente se activa nuestra mente, y comenzamos a imaginarnos la película. Es como si estuviésemos metidos allí. Entonces, es importante que nosotros entendamos. Interpretar la Biblia la debemos interpretar guiados por el Espíritu Santo de Dios y utilizando bien los principios hermenéuticos, ¿verdad? Para hacer una buena exégesis, para poder entender, interpretar la Biblia de una manera muy sana, muy correcta. ¿Ok? Bien, en el estudio vamos a ver todas estas cosas. En el estudio aún falta
Aún falta mucho por descubrir aquí. Estamos simplemente, esta semana agarramos la punta del hilo y estamos desendullando todo el bollo de hilo, ¿no? Así que aún queda todavía cosas que ver y aclarar algunas preguntas que ustedes tienen. ¿Algún otro? Gracias. Muy bien, hermano José. Bueno, si hay algún otro que quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, si no hay por allí un aporte, entonces, si no lo hay, podremos dar por concluido. Espero que todos ya hayan participado en el foro que les dejé en la plataforma y que ya estén elaborando su síntesis con el material y las clases que hemos visto, pues van a elaborarme el esquema, ¿verdad? Para ser evaluado esta semana. Esta semana tenemos 25 puntos que evaluar. Espero que los aprovechen bien y entreguen. La fecha de entrega es hasta el domingo, pero pueden seguir entregando, claro, ya eso les va a afectar si entregan atrasados los trabajos. Veo pocos hermanos aquí, creo que somos, no recuerdo bien, pero creo que somos más de 10 personas en el curso. Y veo algunos... Profe, voy a parar la grabación, ¿sí? Perfecto. Me parece bien.